Allí los hechos, vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Pablo Jofré Leal, analista internacional, periodista del portal Segundo Paso, nos acompaña desde Santiago de Chile. Hola Pablo, bienvenido, muy buenas noches. Tatiana, un placer escucharte. Muchas gracias. Pablo, nos preguntábamos antes de la pausa, ¿existe alguna razón, algún argumento, alguna lógica para que Israel ataque a Siria? Y no importa en qué momento, pero en este aún mucho más, en medio de la tragedia que está viviendo el pueblo de Siria. Naciones Unidas dice que son 8 millones de personas las afectadas por ese terremoto. Bueno, la pregunta que hace Tatiana es la que se ha hecho el mundo durante 75 años, que es cuando nace la entidad israelí, ¿no? ¿Tiene alguna razón el régimen israelí para hacer lo que hace permanentemente, no solo contra los sirios, contra los libaneses, los palestinos a quienes ocupan y colonizan hace 75 años? Israel no necesita razón. Los regímenes que han administrado este ente indudablemente no necesitan razones, no necesitan permiso, saben que gozan de la impunidad de Estados Unidos y por tanto creen que pueden hacer lo que le venga en gana y la comunidad internacional a través de sus organismos internacionales le ha dado la razón. Porque si tú analizas, Tatiana, brevemente la historia de los últimos 20 años y dices, ¿qué pasó con Kosovo? ¿Qué pasó con Libia? ¿Qué ha pasado con la propia Siria? ¿Qué ha pasado con Irak? Es decir, cuando hay que aplicar el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que permite que las naciones del mundo se unan en coaliciones para defender ciertos principios, porque hay amenaza a la paz y hay quebrantamiento de la paz, entonces esa comunidad internacional actúa y decreta, por ejemplo, zonas de exclusión aérea, que es lo que se hizo con Libia, que permitió entonces que la aviación libia no tuviese posibilidad alguna de ejercer algún tipo de acción. Lo mismo pasó con Serbia con relación a Kosovo, lo mismo pasó con Irak. Es decir, si la comunidad internacional cumpliera el mandato establecido en la Carta de las Naciones Unidas, en sus propósitos y principios, y en específico en el capítulo 7, Israel no podría hacer nada de lo que hace impunemente. Nada de lo que podría hacer porque amenaza y quebranta la paz. Por tanto, debería ser sancionada, debería ser bloqueada, debería ser embargada, debería tener una zona de exclusión aérea para que deje de atacar a los libaneses, deje de atacar a los iraquíes, deje de atacar a los sirios y lógicamente deje de exterminar a la población palestina. Hoy lo que hemos apreciado, en estos días, lo que hemos apreciado desde el 6 de febrero hasta ahora, es simplemente la representación de una sociedad perversa y criminal. Y hablo de una sociedad y no de un gobierno, porque es una sociedad que mayoritariamente elige como administrador del régimen al mismo personaje corrupto que ha traficado influencias, que ha sido procesado, que ha sido acusado de crímenes de guerra y que se rodea además de una serie de políticos que son colonos extremistas, de los más extremistas dentro de una sociedad extremista. Entonces, ¿qué razón puede tener el régimen nacional sionista para decir no vamos a atacar a Siria porque acaba de tener un terremoto? Más aún, el aprovechador, el oportunista, lo que hace es atacarlo precisamente cuando tiene un momento de debilidad esa nación a la cual quiere destruir. Israel ha mostrado lisa y llanamente lo que es una sociedad perversa, criminal, violatoria del derecho internacional, violatoria de los derechos humanos de todos aquellos que en Asia Occidental tienen la mala suerte de tener un vecino enquistado ahí desde el año 1948 a la fecha. ¿Será por eso cuando te escucho, Pablo, que el crimen de guerra establecido en el Estatuto de Roma no ha sido normado? ¿Será por eso que no se dio pie a la normatividad, a algo que probablemente podría ser una carta de gobiernos y esa llamada comunidad internacional para condenar con hechos concretos a Israel? Absolutamente. Más aún, te lo complemento con otro hecho. Israel no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear y es el único régimen de Asia Occidental que tiene armamento nuclear. Y sin embargo el mundo occidental, Estados Unidos, los países europeos, la propia Israel y Arabia Saudí atacan permanentemente a Irán porque tiene un programa de desarrollo nuclear, pero no tiene armas nucleares Irán, pero se ataca.
Israel tiene de 200 a 300 artefactos nucleares, tiene centrales nucleares ahí en el desierto del Negev. Israel no es firmante de la Corte Penal Internacional, al igual que Estados Unidos. O sea, son elementos centrales que a ti te dicen que es un régimen que no, primero, no respeta el derecho internacional, segundo, que no respeta los derechos humanos de la población. Ellos hablan de los goyim, ¿no? De los no judíos. Todo aquel que sea no judío entonces no tiene ningún derecho dentro de Israel, así establecido por la ley de Estado-Nación judía. Aunque, aclaro, para que en general los sionistas no se aprovechen de ello, que aquí no es un tema de religión, no es un tema de los judíos, no es un tema del judaísmo, que el judaísmo es una religión, cualquiera puede profesar la religión que desee, es un tema de ideología política, y eso lo establece el sionismo, que además se ha aprovechado del judaísmo para tratar de establecer una simbiosis, una similitud entre las críticas al sionismo para decir que se trata de críticas antijudías y antisemitas. Eso es parte también de la violación permanente del derecho internacional por parte de ideología política y de una perversa doctrina militar. Absolutamente. Es el quinto ejército más poderoso del mundo desde el punto de vista de tecnología militar. Tanques, artillería, sistemas de misiles, todo proporcionado por Estados Unidos. Y además es el país que más provee de sistemas de espionaje al mundo, el último de los cuales es el sistema Pegasus, que no solamente espía a sus enemigos, sino que también espía a sus amigos. Emmanuel Macron y otra serie de políticos europeos espiados precisamente por este sistema creado por Israel. Es un intocable, entonces, veremos qué seguirá sucediendo y ahora incluso en Damasco, en la propia capital. Todo el país tiene una muy compleja situación, reitero, dice hoy Naciones Unidas, hay 8 millones de personas dentro de Siria, hombres, mujeres, niños, familias enteras, con serias dificultades para lograr sobrevivir tras el terremoto. A esto sumarle 10 años de una guerra impuesta y además de esto, Israel ataca a Damasco, la capital. Tatiana, 12 años ya. 12. Desde 2011 a la fecha, 12 Así años es, ya. 12 años. Se cumplen ahora en marzo, 12 años, 600.000 muertos, 9 millones de desplazados internos, 5 millones de refugiados, un país al cual le han destruido la infraestructura y le roban el petróleo diariamente. Así, denunciado por los propios medios occidentales europeos, que muestran cómo los camiones cisternas sacan el petróleo sirio, lo roban descaradamente y después le exigen a Siria que ande pagando indemnizaciones que no existen, con una ley César que establece sanciones, bloqueos y embargos draconianos contra Siria. Yo lo que alertaría, en virtud de lo que está pasando, es que es hora, ya no la comunidad internacional, Tatiana, porque yo creo que estamos agotados de exigirle a una comunidad internacional que nos da el ancho, pero la Federación Rusa, las fuerzas aeroespaciales rusas, las fuerzas iraníes que asesoran al ejército sirio y que tienen militares ahí, el eje de la resistencia debería darle una buena lección a Israel, dejarse ya de tanta contemplación. Parece fácil, y te lo digo desde acá, desde una trinchera a miles de kilómetros, pero cuando una entidad tan perversa como es la israelí, cuando hace lo que le viene en gana y no se le responde de una forma, porque esos misiles tienen un origen. Los misiles que bombardean el aeropuerto de Damasco o un distrito donde están cerca las fuerzas iraníes y rusas, tienen trazabilidad, se sabe de dónde salen. Bastaría un par de misilazos por parte de los sistemas de defensa rusos para decirle a Israel, señores, ustedes que están apoyando a Ucrania, que le están entregando armas a Ucrania, que además ocupan y colonizan Palestina, que son el testaferro de Estados Unidos en Asia Occidental, no lo van a hacer más. No les vamos a permitir ni un avión más que cruce y viole las fronteras del Líbano ni las de Siria. Se acabó. Misil, avión derribado, y yo creo que la única forma que puede entender el sionismo es mediante la fuerza. Lo demostró Hezbollah en la guerra del 2006, donde fueron derrotados las fuerzas sionistas por Hezbollah. Lo demostró el año 2000 el mismo Hezbollah cuando expulsó a los israelíes del suelo libanés, y lo han demostrado las fuerzas milicianas palestinas cuando ves desde la agresión a Gaza el 2008 hasta la fecha, el ejército ocupante, lo que yo llamo las tropas de asalto SS, soldados sionistas, no se atreven a entrar a Gaza. Y no se atreven a entrar porque saben que van a volver en bolsas negras. Es la única manera que el régimen sionista, nacional sionista,
entiende, mediante la Pero fuerza. también eso, Pablo, permíteme preguntarte lo siguiente y plantearlo de otra manera. Es dejar a Rusia también con con un enorme compromiso, con una enorme responsabilidad. Si hay verdaderamente una comunidad internacional que le duele tanto, por ejemplo, en este caso lo que sucede en Siria, y que le duele aún mucho más desde hace décadas lo que está pasando con el pueblo palestino, que es un verdadero apartheid, podría haber Ujú. algo de una manera conjunta, pero tampoco se Pero da. no va a haber, Tatiana, no lo va a haber. Y mira, fíjate, hagamos un paralelo, Ucrania-Palestina. En Ucrania, esa comunidad internacional, mediante Estados Unidos, la OTAN y otros países, le entrega descaradamente armas a Ucrania. 100.000 millones de dólares en armas. Le entrega tanques, sistemas blindados, sistemas de misiles. Le van a entregar aviones ahora. Y lisa y llanamente la comunidad internacional encuentra legítimo eso porque dice, no, lo que pasa es que Ucrania está siendo agredida por esta operación político-militar rusa. Y Palestina, 75 años agredida, ocupada, colonizada, el Sáhara Occidental, desde el año 75 a la fecha, ocupada y colonizada por una monarquía. ¿Por qué ahí no actúan los países de una forma que efectivamente muestren de dejarle de lado la hipocresía, este doble rasero que tienen de proteger a los blancos europeos como son los ucranianos y abandonar a la población siria a su suerte, o a los saharauis, o a los palestinos? Esa hipocresía tiene que terminar. Y las potencias que en este momento están luchando por un sistema multilateral deben en algún momento golpear la mesa y decir, esto se acabó. No puede ser que ustedes hagan y deshagan, que violen los derechos humanos permanentemente y el mundo no haga nada. Y cuando nosotros apoyamos, por ejemplo, Irán apoya a la Fuerza de la Resistencia de Yemen, al Hayat al-Shaabi en Irak o a Hezbollah en el Líbano, resulta que eso es prohibido. Es prohibido apoyar a la Fuerza de la Resistencia contra la agresión, pero no es prohibido apoyar a un régimen nacional socialista como el ucraniano, que desde el año 2014 asesina a la población del Donbass. Estamos mal incluso en el análisis desde el punto de vista. Nos hemos asumido, y en eso me hago también un mea culpa, nos hemos asumido incluso en el análisis de tratar de no equilibrar las cosas porque resulta que la comunidad internacional no actuaría de la misma forma que actuaría como lo hace con Ucrania. Probemos, intentemos, derribemos un par de aviones israelíes a ver si son capaces de enfrentarse a los rusos. ¿Qué van a hacer? O sea, llega un momento que tú tienes que dar un golpe en la mesa muy grande, sobre todo porque Israel le está declarando la guerra también a Rusia, está apoyando a Ucrania con armas, con espionaje, con sistemas de vigilancia. Hay 1 millón de rusos en los territorios ocupados palestinos. Bueno, de alguna forma, Putin sabe muy bien que Netanyahu le interesa que la alianza, que la famosa transferencia de personas de creencia judía siga aplicándose porque le significa ocupar más territorio en Palestina. Bueno, intervenga, haga algo de tal forma de que se obligue a este régimen nacional sionista a dejar de exterminar a la población palestina. En este mes en estos 2 primeros meses, van ya 40 asesinados palestinos. El año pasado fueron 300 asesinados. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la comunidad internacional tiene que soportar a un régimen criminal, perverso, violador de los derechos humanos y del derecho internacional como es el régimen israelí? Tiene Esa que es haber un paro. una pregunta sin respuesta. En todo esto que nos has contado, lo que uno dice es, ¿cuánto tiempo más? Pregunta sin respuesta, lamentablemente, para pueblos tan adoloridos como Palestina y en este caso como Siria, que ahora mira cómo bombardean su capital en medio de tantas necesidades. Pablo, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Gracias a usted también. Hasta luego.